Gracias. Muchas gracias, David. Pues qué gusto y qué honor. Además, bueno, como él bien lo dice, no sabía que iba a ser designado como Ombudsman del universitario, pero pues para mí es un doble, triple placer regresar a mi universidad, a mi alma mater, encontrarme con grandes amigos, siendo invitado por el distinguido doctor Pedro Lavariega y siendo presentado por ni más ni menos que el doctor David Chacón, ¿no? Le decía ahorita que entramos, está muy de moda porque en estos días fue el aniversario de esta película muy famosa, Regreso al Futuro. Dije, así me siento. Pues somos igualitos que hace unos pocos años. No nos cambiamos. Como, sí. Bueno, pues fueron muchas vicisitudes que vivimos juntos, muy agradables, y qué placer, qué gusto, y con más ganas vamos a dar esta presentación. Quiero compartir con ustedes esta experiencia que he tenido como representante ante el Protocolo de Montreal por parte de México. Yo no estudié, como vieron mi currículum, no estudié diplomacia, no estudié Derecho Internacional de origen, pero lo he tenido que estar repasando, así como estas palabrotas que dijo el doctor Chacón, que clorofluorocarbonos, hidroclorofluorocarbonos, y me sé otras, que lo voy a repetir aquí, porque son tan largas como esas y peores, y que dañan la capa de ozono, generan calentamiento global, que ni siquiera se me va a ocurrir decirlo. Eso lo tuve que aprender, porque estudié economía, ¿no? He tenido que aprender Derecho Internacional, ahí algunas líneas, las más básicas, para poder aplicar todo esto en todos estos elementos, para poder hacer un trabajo que tiene que ser exitoso por el bien de todos. Y ahorita van a ver por qué. Ustedes conocen lo que es la capa de ozono, o han referido la capa de ozono. ¿Qué es eso de la capa de ozono? 25 kilómetros encima de nuestra cabeza, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? ¿Cuáles son los antecedentes de todo esto? Ahí está, la capa de ozono a 25 kilómetros. Ozono, escuchamos ozono y nos dicen, pues es un contaminante. Muchos de aquí, estudiantes de Derecho, van a decir, eso espérenme, no es una conferencia de ingeniería ambiental. No es conferencia de ingeniería ambiental, pero tenemos que saber qué es lo que nos pasa día a día. Ozono, un contaminante, sí, el que respiramos, pero a 25 kilómetros sobre nuestras cabezas no respira nadie, ¿sí? Y ahí está hasta arriba. ¿Y qué nos hace? ¿Qué hace esta capa de ozono? Protege de los rayos ultravioleta del sol, ¿sí? Tan sencillo. Por eso hay vida sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Y si hay vida sobre la superficie de la Tierra, hay derecho internacional, hay economía, hay química, hay todo esto. Y estamos aquí, ¿sí? Y hay un señor, ahí lo ven, premio Nobel, ¿sí? ¿Sí lo identifican? Si no, ahorita se los acerco, miren. Ahí está. Doctor Mario Molina, ¿qué dijo él? Hizo su investigación. ¿Qué está pasando con esta molécula? Clorofluorocarbonos, ¿no? Que están en los aerosoles, en los refrigeradores, en aires acondicionados. ¿Qué está pasando? Él se puso a investigar, ¿no? Y dijo, qué caray, no reacciona con nada esta molécula, entonces se va hasta la estratosfera, ya a 25 kilómetros, y se destruye el ozono. Si destruye el ozono, pues destruye la vida, ¿sí? Porque no somos resistentes a la radiación ultravioleta B. Ok, hizo sus cálculos y todo, y dice, bueno, creo que me equivoqué. La cuestión es la siguiente, uno que conoce al doctor Molina, él nunca se equivoca. Que yo sepa, nunca se ha equivocado. Tenía razón en sus cálculos y las consecuencias eran catastróficas. Así se ha mencionado en los foros de Naciones Unidas, ¿sí? Y por eso fue el premio Nobel, ¿sí? Porque puso al día la ciencia, puso a la ciencia más bien al servicio de todos nosotros, ¿sí? Dando este descubrimiento, haciendo estas investigaciones, ¿sí?
Y con eso, pues se lanzó la alerta a nivel internacional, y entonces las Naciones Unidas, que es una palabra que ustedes conocen muy bien, pues tomaron acción al respecto. Tomaron acción, ¿y qué se hizo? Se firmó un protocolo, pero protocolo entendido desde la otra acepción, desde el documento sobre el cual se iban a regular una serie de, en este caso, como son sustancias químicas que dañan el medio ambiente, un protocolo como se iba a regular el consumo y la producción de estas sustancias, ¿sí? Y bien, aquí están estas sustancias. Bueno, ya las estamos quitando porque ya casi no están, ya las hemos quitado. Ahorita van a ver una gráfica muy bonita. Halón, ese tetracloruro de carbono, todas estas palabras que dijimos, bromuro de metilo, ahí es otro palabrota ahí, etcétera, ya están prácticamente eliminadas, excepto una, esta última que se comentó, hidroclorofluorocarbonos. ¿Y esas dónde están? ¿No? ¿Son dañinas? ¿Son tóxicas? No, hasta las respiramos. No hay problema, porque no nos dañan a nosotros, dañan a la capa de ozono y generan calentamiento global. Y hay un sustituto que está aquí, que es un gas de efecto invernadero, que es HFC, le decimos en la jerga ambiental, hidrofluorocarbonos. No daña la capa, pero sí es un sustituto. Al ser un sustituto directo, bueno, entonces tenemos un problema global que tenemos que atender localmente. ¿Sí? Sí, bueno, ¿y dónde empieza la diplomacia? Este cuate se le barrió. Ahorita van a ver. Sí, ahorita van a ver, porque esto no se... Ah, pues miren, bien fácil. Firmamos el protocolo y cada quien haga lo que... No. Para firmar el protocolo tuvo que haber una labor diplomática impresionante. Y México fue el primero que firmó ese protocolo, ¿sí? Por una cuestión quizá fortuita. Aquí los embajadores o las personas que están cercanas a los embajadores sabrán pues que hay veces que están decidiendo en la firma de un documento, y la anécdota es la siguiente. Ahorita van a ver a la persona que me dijo esa anécdota. Yo no estuve ahí, ¿verdad? No habíamos nacido. Bueno, al menos David y yo no, ¿verdad? No. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? Estaban entre el embajador de Estados Unidos, nada más, y el embajador de la entonces Unión Soviética, peleándose por la pluma para firmarlo por primera vez. Y llegó el embajador mexicano, tomó la pluma y lo firmó. El primero. Fue una acción curiosa, diplomática, ¿verdad? Rompió el hielo entre esas dos naciones. ¿Sí? Ya ninguno de los dos se firmó. Fue una acción diplomática, a final de cuentas. Y eso generó un acuerdo. Revisen en todos los acuerdos multilaterales que haya en todos los ámbitos, y el único que está firmado por todos los países del orbe es el Protocolo de Montreal. Y no solamente el protocolo está firmado, ratificado, todas sus enmiendas, que son 4, las 4 están ratificadas por todos los países. Es decir, ustedes se pueden sentir tranquilos. Pisar cualquier isla, cualquier pedazo de tierra o en cualquier punto del planeta que estén, se protege la capa de ozono. Y van a ver por qué. ¿Cómo lo hemos implementado? Aquí sí me voy muy rápido porque son todas estas cuestiones técnicas, ¿no? Bueno, en México, ¿qué hemos hecho? Y en el mundo realmente. Eliminamos esto que dijimos, la eliminación total de clorofluorocarbonos en aerosoles técnicos en el 2006, en los halones. ¿Qué son estos halones? Sustancias que extinguen fuegos. Ni se preocupen, aquí no hay, en la universidad. ¿Sí? Ya revisé. Trabajé aquí, al final de cuentas, ¿no? Eliminación total de esta otra sustancia, tetracloruro de carbono, que es muy dañina también. Los halones son impresionantemente dañinos, pero ya esos ya no existen, al menos no para el uso cotidiano. Algunos usos muy específicos en aviones, pero finalmente si no hay fuego no se usa, no daña. Y si hay fuego, que se use, ¿sí? Porque entonces el daño es peor para los que están ante el fuego. Eliminación total de clorofluorocarbonos, ¿saben dónde?
en los inhaladores de dosis medidas. Aquí seguramente hay alguien, no voy a decir levante la mano ni nada de eso, que es asmático, o que alguien conoce a algún asmático. ¿Conocen el aparatito este que me quitan? Antes tenían CFCs. Por eso les digo, no nos daña. No nos daña, nada más que se necesitan utilizar las alternativas correctas para que el medicamento siga funcionando. ¿Sí? Y no soy químico farmacobiólogo tampoco, pero conozco cómo hacer las formulaciones. Uno tiene que aprender de todo en esta vida. ¿Sí? También eliminamos los FCs de la refrigeración. Los refrigeradores ya no los tienen, a menos que sean muy viejitos. ¿Sí? Muy viejitos y que todavía los tengan, porque a lo mejor ya se escapó y ya le pusieron de otro. Y entonces está fallando ese refrigerador, técnicamente. Pero bueno, ese es otro tema. Eliminación de esta sustancia, bromuro de metil, que es, esa sí es tóxica, esa sí, cuidado. ¿Por qué? Porque es un fumigante. Es un fumigante de suelos que deja la tierra perfectamente limpia para producir ciertos productos que son exclusivamente de exportación, porque son extremadamente caros. ¿Sí? Pues ya no se usan en México. En México y prácticamente ni en el mundo. Y bueno, esta es una gráfica bien interesante. Yo siempre he dicho, este es el camino a mi casa. ¿Por qué? Porque si mi trabajo es eliminar las sustancias que dañan la capa de ozono, pues si antes había muchas, como ven en la gráfica hasta a la extrema izquierda, ¿sí? Pues ya ven bien poquitas, ¿no? Entonces, pues ya. Y así como esta, están prácticamente las de todo el mundo. Prácticamente las de todo el mundo. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver qué estamos haciendo en México, pero el mundo lo está haciendo también. ¿Sí? Estamos eliminando los hidroclorofluorocarbonos, traemos al mundo ahí de cabeza. Estaba buscando cómo girar al mundo, pero pues está ahorita hasta con el huracán Patricia. ¿Verdad que sí tiene que ver? ¿Verdad que no es un mito lo del cambio climático? A ver, sí, los que decían que era un mito. Digo, aquí nadie lo dijo. Lo dijeron en otros lugares. Otro gobierno. Sí, otro gobierno. En ese país ya no está ese gobierno. ¿Sí? Y la eliminación de los HCFs. Bueno, ahí estoy yo, porque pues, estoy en una conferencia. ¿Sí? Porque es la negociación nacional. ¿Sí? Pero están otros señores ahí, todos negociando. A ver, independientemente de que primera fase, segunda fase y no sé qué tanto, hay varios niveles de negociación. ¿Sí? Hay intereses de los países. Nuestra anterior ponente, muy interesante la ponencia que hizo, finalmente lo que nos decía es, bueno, sí hay diferentes, todos lo saben, ¿no? Hay diferentes intereses en los diferentes países, ¿sí? Y a veces se contraponen. Sí, aunque todos vamos hacia el mismo objetivo, hay posiciones contrapuestas, es decir, a ver, espérame, no voy a quitar esa sustancia porque mis intereses de mi industria, ¿sí? No los podemos quitar en este momento. Así que me tienes que dar más tiempo, ¿sí? Otros dicen, no, ¿sabes qué? Mi industria, que es promotora de la alternativa de esa sustancia, de esa industria, quiere que yo como país, ¿sí?, impulse esta nueva tecnología. Entonces ahí se va viendo como muchas veces la diplomacia se empieza a mezclar. O sea, ya vimos la ciencia, ¿sí?, el derecho internacional, pero también tiene que ver la economía de los países. Y muchas veces la economía de los países determina, no digo que sea siempre, pero muchas veces determina las líneas de negociación, ¿sí?, de algunos negociadores de ese tipo de protocolos, ¿sí? Y podemos ver, no voy a mencionar nombres, pero hay países con unas economías que han ido creciendo últimamente, que están muy lejos de aquí, no voy a decir ningún nombre, que a veces se oponen a ciertas decisiones de cómo controlar una serie de sustancias. ¿Por qué? Porque además son los mayores productores, ya empiezo a decir como pistas, ¿no?, de sustancias químicas, mayores productores de tecnologías que todo el mundo las recibe, ¿sí? No estoy diciendo nombres,
y además de aquí creo que nadie es de esos países, ¿sí? Pero son posiciones que a veces empiezan a entorpecer las negociaciones y entonces ahí es cuando entra la labor diplomática, ¿sí? Es decir, a ver, sobre todo poniendo de frente el interés común. En ese sentido es como se hacen las negociaciones y en ese sentido se ha diseñado la política internacional para el Protocolo de Montreal en México, ¿sí? Es decir, ir viendo el interés sí de México, pero que sea acorde con el interés, o sea, el interés nacional, pero con el interés común. Por una simple y sencilla razón, tenemos mucha responsabilidad por tener el premio Nobel que impulsó esto, ¿sí? Somos fundamentalmente un país que recibe tecnología, pero que tiene mucha manufactura, que tiene una planta productiva, ¿sí? Por un lado, el sector de economía nos dice, hey, cuida empleos, cuida plantas productivas, ¿sí? Cuida la economía. Por otra parte, el medio ambiente dice, sí, pero tengo que cuidar el medio ambiente, ¿sí? Y aparte, sobre todo, lo que es relaciones exteriores, que es el que determina y el que engloba todas estas serie de posiciones, dice, sí, pero además tenemos que tener una posición coherente a nivel internacional. Y por lo menos es lo único que puedo decir, en el protocolo de Montreal, en las negociaciones del protocolo de Montreal, es como se han determinado las posiciones de México. ¿Sí? Hoy por hoy México está promoviendo la eliminación total, por ejemplo esta que dije, bromuro de metilo, todavía hay algunos poquitos países que llegan a utilizarla, estamos diciendo, señores, ya no más, ¿sí? Ya no se puede utilizar más y ya no más producción de esta sustancia y únicamente algunos inventarios que se puedan utilizar para que se elimine por completo el uso de esta sustancia. Y estamos promoviendo, ¿sí? Con un tema pendiente que tenemos, Estados Unidos, Canadá y México está promoviendo una enmienda al Protocolo de Montreal para traernos este primo lejano que había de estas sustancias que había dicho, clorofluorocarbonos, hidroclorofluorocarbonos, entonces los HFCs, los hidrofluorocarbonos, ¿sí? Hay un profesor de química que entiende exactamente lo que estoy diciendo, ¿sí? Lo estoy viendo aquí. Los hidrofluorocarbonos que tienen un potencial de calentamiento global muy alto, no dañan la capa de ozono, pero son los hijos menores de estas otras sustancias. Y el Protocolo de Montreal es el responsable de que estas sustancias hayan entrado. No por hacer algo malo, por perversidad diplomática, no. Simplemente porque la tecnología no había en su momento. Se elimina una sustancia y entra la otra, que es la que estaba. ¿Sí? Y el calentamiento global es una realidad. Y si no, vean, pregúntenle a los de Colima. Y pregúntenle a los países isleños, ¿sí? Y a muchos países, ¿no? Entonces estamos viendo este mecanismo, no voy a explicar esta gráfica, simplemente es como una imagen, ¿sí? Que estamos promoviendo la eliminación, no la eliminación, simplemente reducir el uso, porque no se puede eliminar de todos lados, incluyendo, por ejemplo, los inhaladores que acabamos de decir. Ahí no se puede utilizar porque se juega la vida, la persona se muere si no utiliza el inhalador. Oye, no vayas a dañar el medio ambiente, no, espérame. Sí, espérame, si estás morado pero no estás dañando el medio ambiente, no, ¿sí? Es un absurdo, pero sí tenemos ahí una experiencia diplomática muy interesante y muy intensa. Desde hace 6 años estamos negociando esta enmienda. Primero se nos opuso un grupo muy fuerte, ¿sí? Les llaman BRICS, no voy a decir nombres, ¿sí? Y era muy duro, esta experiencia diplomática era muy intensa, había un choque impresionante. ¿Cómo fueron los mecanismos de negociación? ¿Sí? Y los niveles de negociación. Niveles de negociación y mecanismos de negociación con diferentes países que estaban, digamos, que un servidor podía negociar con algunos países de la región
que hablamos el mismo idioma y tenemos la misma cultura, y más o menos ir promoviendo esta enmienda y ir explicando de qué se trata el nuevo animal que vamos a agarrar y lo vamos a domar, porque tenemos experiencia para domar este tipo de bichos, ¿sí? Pero había niveles que no correspondían al nivel de un negociador de un protocolo, tenían que ser a mucho más alto nivel. Y nada más para irme ya muy rápido, pero sí les voy a decir una experiencia que tuve con pláticas que luego se tiene con Estados Unidos y Canadá, porque somos los proponentes. Me pidieron, oye, ¿qué puedes hacer con estos países? Y dije, yo no puedo hacer nada. Negocia con los BRICS. Perdón, esto es un problema. ¿Sí sabes con quién estás hablando? ¿Sí? Yo no voy a hacer nada, yo no me voy a arriesgar a un portazo. Digo, pero ¿sabes quién tiene la llave y quién puede abrir esas puertas? Y lo dije claramente. En su momento, imagínense, chequen nada más los dos apellidos que dije. Pues la señora Clinton y el señor Obama puede ser que sí puedan negociar con ellos. Silencio. En una plática telefónica de varios países, de 3 países, un silencio de 20 segundos. Imaginen que me quede aquí callado 20 segundos. Está bien aburrido este expositor, ¿no? Ahí yo no estaba aburrido, estaba nerviosísimo. Dije, ¿qué dije? Pero dije la verdad. Hoy ya negociaron esas personas, bueno, esos apellidos, ¿sí? Con los BRICS y están aceptando esta posibilidad de enmienda para proteger el clima global y reducir las emisiones de estas sustancias en tal grado que es como si paráramos todas las emisiones de CO2. Imagínense que dejen todo el mundo usar carro y producir electricidad y producir cuanta cosa que signifique emisiones durante un periodo de 2 años. Ese es el impacto que tiene esta medida que estamos proponiendo, ¿sí? Y bueno, como les digo ahí, siguieron las reglas del librito, porque ahorita hay otros otros opositores. Una primera oposición, llevan a un ámbito informal en un protocolo, pues es como si habláramos aquí de cortes, ¿no? En el pasillo, podemos platicar y decirnos lo que nos queramos decir y no pasa nada, tan amigos como siempre, no hay ningún acuerdo. De ahí, negociaciones paralelas, como las que les acabo de mencionar, ¿no? A altos niveles, a medianos niveles, y abajo es la labor que uno hace como negociador en este sentido, es decir, explicar lo que significa una nueva medida de una manera clara, llevar de la mano una cuestión. Hubo una conferencia sobre el idioma, ¿no? Muy importante saber manejar los idiomas, ¿no? Saber que, por ejemplo, en África hay países que hablan portugués y prefieren que se les hable en español, ¿sí? Pero países latinoamericanos prefieren que se les hable en español, pero hay veces que pues, el inglés tiene que ser, ¿no? El inglés manda a punto, ¿no? Afuera de la reunión plenaria oficial, todo es en inglés, ¿sí? Pero a veces es mejor. Y si uno llega, por ejemplo, con el representante de Angola explicando en español, un español muy sencillo, ellos nos hablan en su portugués, nos entendemos perfectamente, ¿sí? Como los brasileños, nos entendemos perfectamente. Nos hablan un poquito más lento, nosotros les hablamos un poquito más lento y es suficiente con eso nos entendemos perfectamente. Y es un mecanismo de negociación y muy diplomático y muy amable. Y se utiliza la cortesía, ¿sí? Hay veces que no se puede, ni modo, con los árabes pues no hablan árabe, ¿verdad? Pues sí, perdón, pero en inglés, ¿no? Punto. ¿Qué son los otros opositores el día de hoy? El grupo árabe. Y ya, negoció. Los que les dije, a ver, pónganse a negociar con ellos, ya negociaron, ¿sí? Yo no me voy a pelear con el señor árabe. Yo platico y hago chistes, ¿no? Nada más. Y ya, hasta ahí, hasta ciertas limitaciones, porque ir más allá puede ser que les ofenda. Y el ofenderlos
genera una animadversión, ¿sí? Y si en sus lineamientos dice, si te sales tantito, si el contrincante se sale una coma fuera de lo que estoy yo aquí, oponte, ¿sí? Y así pasó con un país, en la reunión pasada que tuvimos del protocolo de Montreal, un país se salió una coma, ¿sí? De lo que ellos tenían previsto en sus lineamientos y se opuso. Y el país se llama Pakistán. Ahí sí digo el nombre, ¿sí? Porque además digo el nombre porque además ya se dio en sesiones intermedias, ¿no? Y vienen contrapropuestas, ¿sí? Y dicen, no, te prefiero estar en contra a que estés de mi parte con una propuesta de esta naturaleza. Eso está peor. Mejor quito mi propuesta y ya no discutimos nada, ¿sí? Y llegan hasta la negociación por cansancio, ¿sí? Esos son hay los especialistas en la negociación por cansancio, los diplomáticos saben quiénes son. Los maestros de que no, hasta de veras, hasta el 1 para las 12 todavía siguen diciendo que no, vehementemente, ¿sí? Y 3 segundos antes dicen, bueno, sí. Sí. Y uno ya se dio, bueno, ya no sé qué ofrecer más, ¿sí? Son negociadores que están muy lejos de aquí, son de otro continente y producen muchas cosas y están presentes en todo el mundo. No digo más. ¿Sí? Va a haber un premio a quien adivine. Pero, ¿sí? ¿Los resultados serán favorables o no? No sé. Yo el martes me voy a la reunión del protocolo y me encantaría decirles, fueron favorables, ¿no? Me encantaría decir y venir y decirles, ¿saben qué? Sí, y estamos protegiendo la capa de ozono al 100% y el clima global, ¿sí? Va a seguir habiendo Patricias huracanes. Si alguien aquí se llama Patricia, una disculpa, no es, ¿sí? Pero, sí, espero venir y decirles, uy, ojalá viniera con este señor que está ahí junto. O sea, yo soy el de aquel lado. Sí, sí. Sí lo ubican, ¿verdad? Ya lo ubicaron. Venir y decir, sí lo logramos, ¿no? Muchas gracias.